8 de la mañana, 10 minutos, seguimos nosotros en De Buena Fuente, como todos los días, para Capital y alrededores, por FM Atlántida, la 93.5 de su dial en Rosario de Lerma. Estamos saliendo en Cadena Visión, la 97.7 de su dial en Rosario de la Frontera, en Cadena Atlántida, la 95.7 de su dial en Metán, en Cadena Atlántida, la 95.9 de su dial en Aguaray, en FM Mágica, la 104.5 de su dial en Coronel Moldes, en FM Misoles, la 100.9 de su dial, y en Tartagal, Mosconi, Cornejo y Vallivian en la 94.7 de su dial Cronos Multimedios. También en duplex con televisión, la señal 2 de aire para Capital y alrededores, la señal 2 de Frontera Visión para todo el departamento de Rosario de la Frontera, y las repetidoras del interior del Norte Visión Satelital. Estamos saliendo en Cerrillos, Campo Quijano, La Merced, Guachipas, Coronel Moldes, El Carril, Chicuana y La Viña. Y si usted nos quiere ver por teléfono, por computadora, ¿cómo hace? Pone o en el Facebook o en el YouTube, o TV Canal 2 Salta o Marcela Jesús, y ahí nos ve en directo. Y si usted es dormilón, dormilona, tiene cosas que hacer la mañana, nos viene escuchando en el auto, se tiene que bajar del vehículo, nos está viendo por televisión y tiene que salir de su casa, nos puede seguir viendo o escuchando a cualquier hora del día. ¿Cómo hace? Pone en el Facebook TV Canal 2 Salta. Ahí si hace clic en estos momentos, estamos en directo, pero usted a cualquier hora del día pone el programa de Buena Fuente y puede ver el programa de hoy y el de los días anteriores. Y las entrevistas completas de nuestros invitados están publicadas en nuestra página web, elexpresodesalta.com.ar. Y en instante va a estar con nosotros, sentado en nuestros estudios, Jorge Altamira, el dirigente de Política Obrera. Si usted me dice, a mí no me importa nada el programa, yo lo quiero ver solo a Jorge Altamira, que está haciendo en Salta, qué opina sobre todo lo que está pasando a nivel nacional y provincial, usted lo puede ver solo a él. ¿Cómo hace? Busca el teléfono, busca la computadora, ingresa a YouTube, ingresa al canal Marcela Jesús, ahí tenemos el canal, ahí está Irene Cari, ahí está la gente de la Fundación Jope, el doctor Guillermo Martinelli, y apenas termine el programa va a estar publicada la entrevista a Jorge Altamira. Y si usted quiere ver las partes principales de la entrevista, van a estar en nuestro canal de TikTok Marcela Jesús. Usted nos puede ver, leer o escuchar donde quiera y a la hora que quiera. Y le damos los buenos días y le decimos bienvenido a De Buena Fuente, Jorge Altamira. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, le contemos a la audiencia, llegó anoche, ¿cuál es el motivo de su visita a Salta? Bueno, el motivo es naturalmente político. Somos una organización que se encuentra en un número importante de provincias. Salta ha sido históricamente muy importante para nuestra organización, y después de todo hacía tiempo que no venía. ¿Cuándo fue la última vez? Y creo que fue hace 1 año y medio, 2. Ajá. De manera que estoy pagando una deuda. Me parece bárbaro. ¿Y qué es lo que van a hacer hoy? Bueno, hoy a la tarde, a las 18, 19 horas, en Santiago del Estero 971, voy a dar una charla. Tenemos un flyer ahí que le pasamos a los operadores, lo podemos poner, para hablar de la charla de la jornada de hoy. ¿Sobre qué tema va a ser? Bueno, ahí está, que es muy interesante. Vamos a hablar de Salta también y naturalmente de la Argentina, pero mi intención es arrancar de la guerra, que es un fenómeno que domina la situación de todos los países, aunque no hay una conciencia adecuada de lo que representa para el destino del mundo esta guerra. Solo decir que ya se están disparando cohetes con un alcance de 500 kilómetros, misiles, que eventualmente son misiles que pueden cargar ojivas nucleares, y entonces ya estoy describiendo el tamaño del problema. Nos involucra a todos. ¿Y cómo se planta la Argentina? Es una cosa muy interesante.
Argentina se planta del lado belicista, porque ahora Milei va a firmar un acuerdo con Israel que está desarrollando algo que ya ni siquiera es una guerra, sino que es una masacre generalizada de palestinos, libaneses, sirios, cuenta con un ejército formidable contra lo que son de alguna manera milicias de palestinos y organizaciones de resistencia. Y bueno, también voy a mostrar la relación que esta guerra tiene con la que se libra en Ucrania, con toda la crisis europea. Mire, es probable que en el curso de mi vida yo asista por primera vez a lo que para mis padres fue la Segunda Guerra Mundial. Qué terrible, ¿no? Entonces quiero que haya una conciencia sobre eso, que haya un espíritu de movilización y advertir que el Congreso Nacional no se pronuncia de ninguna manera sobre estos problemas, mientras que el gobierno hace una abundancia de pronunciamientos, siempre del lado de los malos. Siempre del lado de los malos. Siempre de los malos. Eso es preocupante porque es la nueva Argentina que estamos viviendo, ¿no? Y hay gente que sigue aplaudiendo todo eso. Hay gente por ahí que lo votó a Milei que dice, me arrepiento, pero hay otra gente que dice, no, está bárbaro. Por primera vez, digamos, fuertemente, al pensar políticamente en Argentina, la ciudadanía tiene que incorporar la guerra, sea a la hora de emitir un voto o a la hora de movilizarse, bueno, porque va a tener consecuencias absolutamente extraordinarias. También tengo que señalar que hay acontecimientos en América Latina, por ejemplo, hubo una reunión reciente de mandatarios de 20 países en Río de Janeiro, hubo otra en Perú, sí, que son tableros de una lucha de aquellos mismos que están peleando en el Medio Oriente y en Ucrania para influir en la conducta de los países latinoamericanos. Y por de pronto, en el caso argentino, algo muy grave, y es que se piensa privatizar fabricaciones militares con la intención de que lo compre una empresa norteamericana que convertiría fabricaciones militares en una gran productora de municiones en función del desarrollo de estas guerras. Entonces entraríamos en la cadena económica de la guerra, indudablemente. Ahora, dentro de las privatizaciones, privatizar fabricaciones militares es terrible, ¿no? Mire, hay cosas más terribles incluso, porque con todas las deficiencias que pueda tener la Argentina, en materia tecnológica se destaca muchísimo una empresa que ha producido y lanzado satélites, sí, que es ARSAT, sí, y está la privatización, está puesta para ser privatizada. Ningún gobierno en el extranjero privatizaría una empresa de estas características, porque es una escuela de formación tecnológica, tiene mucho que hacer para avanzar, y lo que ha conquistado en materia satelital es el resultado de un esfuerzo nacional. Fuimos pioneros en el mundo gracias a esta empresa por muchas cosas, comprende ¿no? lo siguiente, cuando yo privatizo una empresa de estas características, estoy entregando en forma relativamente gratis activos tecnológicos de mucha magnitud. Sí. Bueno, todo esto se lo señalo para indicar que la charla de hoy va a comenzar con el tema de la situación mundial, de la guerra, y voy a tocar un tema polémico, un tema que los trabajadores no le han prestado la atención suficiente, que es la crisis mundial de la clase obrera. Y no le cuento en Argentina. Sí. En el sentido que, frente a un ataque tan grande como el que ha desatado Milei contra trabajadores jubilados, con podas de salarios y jubilaciones fenomenales, los sindicatos acaban de acordar un acuerdo político con Milei. Por lo tanto, el trabajador argentino está
políticamente más desamparado que nunca. Es decir, no puede esperar de las organizaciones que representan sus intereses reivindicativos ningún acto que los defienda. Ayer escuchaba lo mismo que usted me está diciendo, pero como una cosa buena. Dice, por fin los sindicatos acordaron y por fin los sindicatos... Vamos a hablar de eso, pero antes... Pero no es la función de los sindicatos. No es la función, claro, pero digamos, la otra cara de la moneda decía, por fin los sindicatos acordaron, vamos a hablar de esto, pero le vamos a repetir, Gustavo, a la audiencia que está sentado con nosotros acá en nuestros estudios, Jorge Altamira, él es dirigente nacional de Política Obrera. Los que quieran comunicarse, hacer consulta, mandar opiniones, fotos, textos, audios o videos, ¿a dónde lo pueden hacer y de qué manera? Simplemente enviando un mensaje escrito, ya sea por WhatsApp o mensaje de texto, al 3874-147505 o al 3874-404587. Allí pueden enviar todos sus mensajes escritos. Si quieren llamar, lo pueden hacer al fijo 3873-142263, 3873-142263, nuestras vías de comunicación. ¿Es peligroso esto de que los sindicatos hayan acordado con Milei? Absolutamente, porque lo que han acordado es perjudicial para los trabajadores. Han acordado una reforma laboral que perjudica a los trabajadores en el sentido que el salario básico de un convenio queda relativamente anulado por un salario de bolsillo vinculado al rendimiento, a la productividad, al alargamiento de la jornada. Es decir, un trabajador es invitado a matarse trabajando para mantener su familia, y el mecanismo es, primero te bajo los salarios, y luego te esfuerzo a hacer horas extras, te esfuerzo a rendir más de lo que podés, etcétera, etcétera, para poder tener lo mínimo para subsistir. Entonces es una, ¿cómo le digo? Es una política de superexplotación. Y la perspectiva humana de los trabajadores, y la perspectiva familiar, y el conjunto de su desarrollo, no, está subordinado a la tasa de beneficio de las empresas. El trabajador debe servir como anzuelo para que venga un capital extranjero a invertirse en la Argentina. Y entonces le dicen más o menos lo siguiente: ¿te acordás cuando Argentina tenía obreros bien remunerados o mejor remunerados y eso te disuadía de invertir? Bueno, ahora venía a invertir porque los hemos planchado a todos. No, a convertir en Asia, donde van y contratan a la gente por 2 pesos, bueno, y trabajan todo el día, ¿no? Le cuento una cosa: cuando los chinos invierten en la Argentina, las reglas laborales donde ellos tienen las inversiones no son las nuestras. Y ocurrió un incidente muy llamativo, se lo cuento rápido, sí, de un empresario chino en el sur del país, en la zona de Neuquén, que iba en una combi y no pudo avanzar porque había un piquete. Retiró la inversión. Directamente. En China, esto en China no pasa. Eso en China esto no pasa. En China no pasa. No hay derecho de huelga, no hay, es mucha palabra Partido Comunista, claro, pero todos los derechos de los trabajadores en China están abolidos. Eso quiero decirlo francamente a toda la audiencia, y no lo digo desde hoy, lo digo, digamos, desde siempre. Ahora, cuando le hablo acá tenemos mucha inversión minera, mucha empresa coreana. Bueno, macanudo, están interesados en el litio porque hay un cambio de tecnología en materia de autolocomoción, autos eléctricos, etcétera. El tema que vamos a plantear nosotros acá en Salta es qué parte del lucro de esas inversiones va a los trabajadores. Concretamente, un trabajador minero tiene en su trabajo menos especializado, es decir, en su piso, en su básico, un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, de ninguna manera. Hoy en Argentina casi no lo tiene ningún obrero. Sí, imposible. Bueno, y casi no lo tiene ningún profesional, ¿no? Porque muchísimos profesionales como no está lo la tienen. Cuestión, como aumentó todo, con todos los cambios que hay y demás, la gente no puede terminar
comprando las Entonces, cosas en el súper. la clase obrera en Salta tiene que tomar una iniciativa. Bueno, ustedes quieren invertir, el gobierno les da facilidades, no van a pagar impuestos, no van a hacer esto y lo otro, pero a mí me pagas por una jornada de 8 horas, como mínimo, la canasta familiar. Y luego la escala de salarios en función de que hay trabajadores muy especializados. Venimos con una agenda fuerte para dar una pelea en todos los terrenos. Cuando le hablo de crisis de la clase obrera, también me refiero por sobre todo a que históricamente la clase obrera ha parado guerras. En cambio, en este momento no logra parar las masacres en Gaza. Y eso es muy grave. Y tampoco parar la escalada de la guerra entre la OTAN y Rusia. Y eso es muy grave. En la conciencia política del obrero del pasado, la lucha contra la guerra imperialista figuraba en el tope de la agenda. Entonces, como usted ve, estamos buscando reconstruir el tejido histórico de la clase obrera, reconstruir sus ideas, su programa, y en cierto modo estamos comenzando de nuevo. Sí, y se tienen que apurar porque, por ejemplo, acá en Salta tenemos elecciones provinciales el 4 de mayo. Elecciones. Ya está la fecha, ya está todo. ¿Cómo van a trabajar en Salta? ¿Con quiénes? ¿Qué van a hacer ustedes? En algún momento fueron un bastión importante en Salta y después fueron perdiendo votos. ¿Cómo van a recuperar todo eso? Bueno, es lo que vamos a discutir. Realmente es el centro de la agenda de mi presencia en Salta en la actualidad. Usted ha sido muy oportuna periodísticamente en señalarlo rápido. Antes que nada vamos a tener un programa. Frente a esta destrucción de conquistas, vamos a presentar un programa en cada punto que tenga que ver con el mejoramiento de la situación de los trabajadores, mostrando que el dinero sale por las orejas, pero se lo lleva una casta de financistas y con una tasa de pobreza del 53% y del 60% de los niños, eso tiene que cesar en forma inmediata. Naturalmente que vamos a denunciar al gobierno por ser cómplice de todo esto. Pero junto a la denuncia del gobierno por la complicidad, vamos a avanzar una agenda. Porque la crisis de la clase obrera se va a ir superando en la medida en que cada vez más un número creciente de trabajadores luche por una agenda propia. Ahora, ¿por qué los trabajadores, yo veo que ustedes acá en Salta y en todo el país siempre están apoyando la lucha de los trabajadores? Pero los trabajadores después a la hora de votar, votan por otro y votan, en este caso nosotros fuimos noticia a nivel nacional porque los docentes de la PUNA lo votaron a Milei. En la PUNA, por ejemplo, fue donde más votos tuvo Milei y llamó muchísimo la atención, se quitó el incentivo docente. Antes había acá unas marchas de docentes que eran cuadras y cuadras y cuadras luchando por aumento y demás. Se quitó el incentivo, no apareció nadie, echaron a un montón de gente, gente grande que después no va a conseguir trabajo en ninguna parte. No, en general, echaron en general de los distintos organismos y demás, y la gente no hace nada, y en el momento de votar pone el voto para otro. ¿Ustedes cómo van a hacer desde la izquierda para decir, sí, nosotros lo apoyamos, nosotros estamos con ustedes, no voten por el verdugo, más o menos? Bueno, esa expresión así como usted utilizó, no voten por el verdugo, es un invento nuestro. Ah, bueno, se los copié entonces. Quiero decirle, no, sin saberlo. Sí. Es decir, sistemáticamente hemos sostenido, digamos, ese tipo de planteo. En algún momento los trabajadores en Argentina votaban por corrientes que no eran propiamente obreras, pero que ofrecían concesiones a los trabajadores. Y entonces decían, miren, nosotros vamos a hacer esto nos conviene, de alguna manera y qué sé yo, y los trabajadores pensaban, bueno, entre malo conocido y bueno por conocer, aceptamos lo malo conocido.
el hecho de que la clase obrera haya desempeñado un rol revolucionario en la historia no significa que no tenga también una psicología conservadora. Porque como todo organismo vivo, ante las dificultades y los problemas, si no los logra resolver, se repliega. Entonces el voto a Milei de una parte minoritaria de los trabajadores, no de una parte mayoritaria, es una rebeldía ciega. Esto no va a ningún lado, me cansé de todos ustedes. Y Milei montó una campaña para canalizar en términos reaccionarios ese descontento. Por ejemplo, cuando Milei decía voy a ajustar a la casta, los obreros sabían, aquellos que lo votaron, que era contra ellos. No lo sabían, creían que iban a terminar con los que cobran un montón, con el hermano de Adorni que está trabajando y cobra 3 palos, esa es una versión conformista. Los hijos de los legisladores que son todos nombrados como asesores y... Mire, Marcela, le digo lo siguiente, mire lo que le voy a decir. Esa es una versión acomodada de la izquierda, que lo justifica, les mintió. Les mintió, los obreros creyeron, el obrero argentino es un hombre adulto, y la mujer obrera, la obrera es adulta, tiene una experiencia histórica, etc. Otra cosa es que está en un impas, pero sabe lo que pasa. No es que no... ¿Cómo? Algunos no hablan por vergüenza. Porque ellos lo votaron, estuvieron peleando en la última elección con el primo, el sobrino, diciendo, che, hay que cambiar esto. Puede ser que un sector de la juventud, que todavía tiene que madurar, naturalmente lo haya entendido de esa manera. Pero el conjunto de los trabajadores no entendía que esto fuera una variante progresista, pero fue una rebelión. Yo tuve esa experiencia con obreros en Tucumán, del Limón, es decir, con obreros agrarios. Sí. Que estaban luchando por la democratización del sindicato, contra la burocracia sindical, un positivo, grandes luchas. Ese sindicato y la burocracia sindical apoyaban a Massa. Entonces parte de estos obreros que luchaban contra las patronales del agro y todo lo demás, lo votaron a Milei. Votaron a Milei. Sí. Entonces, como usted ve, es un escenario de confusión política. No hay que condenar a nadie, sino que hay que reconstruirlo, porque además ocurre a escala internacional. Lo votaron a Trump. ¿Me entiende? Es un problema internacional. Entonces, cuando hay un problema internacional, usted tiene que mirar más allá. No le creyó, vio y todo lo demás. La izquierda se consuela diciendo, no, bueno, lo engañaron, la próxima vez, al ver lo que está haciendo, la próxima vez no lo votan. Falso. Trump fue presidente, volvió a ganar ahora. Hizo un desastre con la pandemia. Los muertos por la pandemia en Estados Unidos fue el número más alto a nivel mundial, y ahora lo votaron de nuevo. Entonces tenemos una crisis política. En nuestra clase, una confusión, y nosotros como militantes socialistas ofrecemos un programa, un trabajo y una reorientación. Yo sé que alguien va a decir, pero Altamira, te pasaste tu vida haciendo esto. Sí. Sí. Recomenzamos, compañeros. Lo nuestro es infatigable. Si no hemos llegado al tope de la montaña y nos tiraron a la base, compramos ropa de escalar de nuevo y hacemos el intento de llegar al pico de la montaña de nuevo. Lo nuestro va a ser así porque lo contrario es la guerra, la muerte, el cambio climático, la destrucción de la humanidad y las miserias de los niños y de las niñas a niveles absurdos. 60% debajo del nivel de pobreza es un crimen social. Y cada vez va a ser peor. Y Milei dice, no, esto lo soluciona el mercado. Pero además hablan de la inflación baja, de que hay muchas ventajas para los trabajadores, que ya estamos cada vez mejor, que el déficit... Permítame que le explique. No sé quién puede estar mejor. No, permítame que esto se lo señale porque he escrito sobre esto y hacemos todo un trabajo.
Cuando usted baja a nivel de precios, destruyendo la demanda, usted no puede decir que bajó la inflación. Porque entonces quiere decir que la inflación cero es el cementerio. Como en el cementerio nadie consume, los precios están planchados. Entonces, con el nivel de recesión industrial y caída de la demanda del 25% anual, tenemos precios que suben al 3% mensual. Suben al 3% mensual, suben más, porque yo voy al súper todos los meses. La yerba, nosotros acá somos materos por excelencia, sube todos los meses 1.000 pesos más. Salía 4.000, pasó a salir 5.000, ahora sale 6.000 el kilo. Eso no es un 3% mensual, me están mintiendo. Bueno, hay una mentira ahí, pero quiero decirle que en el caso de la yerba, el otro día las patronales yerbateras dijeron que no van a ofertar al mercado la yerba que han producido. Porque no quieren que baje el precio. Entonces, frente a mí, eso Milei lo considera la soberanía del empresario. Él es el dueño y entonces él hace lo que quiere. Naturalmente que ese tipo es un reaccionario, Milei, y es un antisocialista. Porque para nosotros el interés general está por encima del interés de una minoría que además... Ahora la libertad está para los empresarios, la plata para ayudar está para los empresarios. Mientras tanto nosotros somos cautivos de los monopolios, de las empresas que aumentaron la luz, el gas. Es imposible pagar absolutamente todo para un trabajador y no vamos, de última no tenemos gas o lo que sea, pero vamos al súper y veamos cómo la gente agarra un cuadernito y dice, a ver, ¿puedo comprar, no puedo comprar? Empieza a anotar los precios y cada vez compra menos o carga el carrito del súper y devuelve las cosas, ¿no? Le voy a mostrar un mecanismo que en las... Perdóneme. Sí, tranquilo. En la súper, que es lo siguiente. Como hay productos que no se venden, sí, cuando se acerca la fecha de vencimiento, lo ponen a precio de remate. Yo he comprado cosas que están a 4.000 pesos, las compré a 1.500. Claro, porque no se pueden vender. Miré el vencimiento y dije, en lo que falta, esto lo vamos a consumir en casa. Como, claro. Entonces lo compro. Ni hablar del tema de la ropa. Apenas empieza la estación ya están las liquidaciones, porque los precios son increíbles. Bueno, entonces eso después tiene una serie de consecuencias. Entonces no hay, es decir, hay una confiscación económica. Y además, como el dólar está bajando, la inflación en dólares es altísima. Sí. Con estos precios que hay, los empresarios compran más dólares, que en el fondo es lo que les interesa, porque al final del camino van a sacar la plata del país. Dice un mensaje, buen día, Marce, Jorge. Me parece que los anteriores gobiernos estaban demasiado extorsivos, decían una y hacían otra. Mucha gente en el Estado y no de la política de generación de empleo excesiva, burocracia para inventar puestos laborales para amigos. Todo esto desde el Estado y los fondos de dónde salen. Y yo le digo, ¿no?, a los oyentes, a los televidentes, la familia de Adorni, ¿dónde está? No, pero la familia Milei, ¿dónde está? Los legisladores, había una legisladora jujeña que tenía 12 familiares y creo que lo sigue teniendo, ¿no? Pero quiero decirle al televidente, le quiero decir lo siguiente. En este punto de corrupción, el gobierno de Milei tiene una característica particular. Está liquidando los organismos de control del Estado y contratando consultoras privadas. Sí. Lo que cobra una consultora privada por hora es una millonada en dólares. Y esa es una política expresa en el concepto de privatización. La función de asesoramiento del Estado se privatiza. Y naturalmente lo que cobra un asesor del Estado no es nada en relación a lo que cobra una consultora. Claro, es muchísimo más. Entonces usted, quiero que entienda que él lo que dice es verdad, pero ahora la cosa empeoró ostensiblemente.
Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Tenemos el flyer, le pido a los operadores para que lo pongamos, si usted lo quiere escuchar a Jorge Altamira, es abierto al público, ¿no es cierto? Dice, charla, debate, las luchas en ascenso, cómo las convertimos en una perspectiva socialista. Jorge Quiero Altamira. hacer un comentario Sí. sobre el título. Sí. El título, al hablar de perspectiva socialista, está diciendo lo siguiente: la humanidad está en una crisis en la que si no se impone el socialismo, se impone una guerra mundial. Se la hago cortita. Y además lo están viendo, no es que Altamira dice, ustedes lo están viendo. Ayer un misil con alcance de 5.000 kilómetros fue disparado por Rusia frente a la escalada de misiles que autorizó Biden, Gran Bretaña y Francia contra el territorio ruso. Entonces ustedes tienen la guerra, ustedes tienen la masacre de Gaza, ustedes tienen las guerras en África. Ahora, las guerras obedecen al afán de lucro del capital, a la dominación política de unos capitalistas sobre territorios y economías para avanzar en su lucro. Por ese motivo, junto a la guerra militar, está la guerra económica, por ejemplo, de Estados Unidos contra China. Entonces, ¿cuál es el motivo de la guerra? El motivo de la guerra es el lucro capitalista. Siempre. Siempre. Toda la vida. Bueno, toda muy la bien. vida. Pero hemos llegado ahora a la guerra militar como consecuencia de la pelea por el lucro. Entonces, una famosa socialista decía lo siguiente: ¿es socialismo o es barbarie? Y nosotros estamos transitando la barbarie. Le decimos a los trabajadores una perspectiva socialista. Hoy a las 19:30 en Santiago del Estero, 971, abierto al público. Totalmente abierta al público. Gracias por venir, Jorge. Marcela, muchísimas gracias. Ha sido un buen comienzo del día hablar con usted. Qué bueno, me alegro mucho, me alegro mucho. Usted recién se despertó, recién acaba de prender la tele, recién acaba de prender la radio. No se olvide, la entrevista completa de Jorge Altamira va a estar en nuestra página web, elexpresodesalta.com.ar. Y si usted la quiere ver a la entrevista, la quiere escuchar, va a estar en nuestro canal de YouTube y TikTok, Marcela Jesús.